encontramos delante de la Torre del Caracol, uno de los recuerdos vivos que persiste en la Mota de Benavente, del que fuera castillo, palacio de los Pimentel. Estamos en un lugar histórico, acaso el lugar con una historia más grandiosa, más espectacular y también más triste, de la magnificencia del castillo a la ruina, a la destrucción, al incendio, y ello con el paso del tiempo, con el paso también de la corte y con el paso trágico siempre de lo que es la guerra y de lo que son los ejércitos. Esta zona de la Mota, esta auténtica avanzada hacia las cuencas de los ríos Órbigo y Esla, ubicó la que fuera la fortaleza, palacio, más valorada por los insignes viajeros que a finales del siglo XV y del siglo XVI se acercaron hasta Benavente, bien como peregrinos a Santiago, bien por razones de Estado. A nuestros pies lame la fortaleza la Madre Vieja del Órbigo, hoy conocida como Ría de Don Felipe, pero que toda la documentación la señala como un antiguo cauce del río que hoy va más desplazado y lleva más caudal hacia la zona de Santa Cristina. El emplazamiento, por lo tanto, de la Mota, ubicada entre las fértiles vegas del Órbigo y del Esla, llamó ya la atención en época prehistórica y protohistórica. Aquí, en este lugar, en la segunda Edad del Hierro, hubo un emplazamiento que continuaba la zona de la Sinoga hasta la llamada Mota Vieja, donde hoy está el aparcamiento subterráneo. En época medieval tenemos constancia ahí de unas cisternas, de unas tenerías, fuera de los muros que albergó el castillo palacio de los Benavente. Con la posibilidad de que aquí hubiera en Benavente un antiguo castillo, probablemente en la zona hoy de la calle Madrid, en la zona de Santo Domingo, el Castillo Viejo que llaman las fuentes documentales, lo cierto es que a partir del siglo XIV, con el establecimiento de los Pimentel en Benavente como señores de la villa, comienza la construcción y después, en los siglos siguientes, sobre todo en el siglo XV, la ampliación. Esta fortaleza poco a poco se fue convirtiendo en residencial, en palaciega, y es lo que ven y lo que valoran los viajeros que a finales del XV y durante el XVI caminan por Benavente, y son muchos, tanto naturales como extranjeros. Imposible en este momento de contar las impresiones de todos ellos, nos vamos a referir solamente a dos. Uno de ellos el alemán Hieronymus Mincher, que en 1494 y 95 viaja hacia Santiago de Compostela. A su vuelta salva el tramo entre Compostela y Benavente en 8 jornadas, llega a Benavente, se fija en ella, se fija en la ciudad y le impresiona tanto la fortaleza que dice que esta fortaleza es una de las más exquisitas de España, que después de las fortalezas de Granada y de Sevilla nada le puede ser comparado. Está comparando nada más y nada menos a la fortaleza Castillo-Palacio de Benavente, de los Pimentel, con la Alhambra de Granada y con el Alcázar de Sevilla. El segundo testimonio al que quería referirme es al de Antoine de Lalaine, este cronista que viaja en 1502 con Felipe I, Felipe el Hermoso, y su mujer Juana I de Castilla, cuando desembarcan por La Coruña y luego vienen a Benavente. Y también visita el castillo. Entonces, cuando él llega a Benavente, se fija en el castillo, se fija también en el jardín y comenta las magnificencias, las riquezas ornamentales, decorativas de los salones, de las estancias de la fortaleza de los Pimentel.
Testimonios hay muchos a lo largo del siglo XVI, pero quizá de los naturales del país, uno de los más interesantes es el de Antonio Muñoz, cuando hace la crónica del viaje de Felipe II a Inglaterra. Viene por Benavente para embarcarse en La Coruña y marchar a Inglaterra. Y aquí está el entonces príncipe Felipe unos días, alojado en el castillo que tenemos detrás de nosotros. Está unos días, participa en cacerías, en el bosque, en Santa Cristina de la Polvorosa, visita el jardín de la montaña y se aloja, como digo, en el castillo. Hay fiestas, regocijos y una nutrida gastronomía de 18 platos que le sirve el conde de Benavente, y donde el cronista alaba la exquisitez de las truchas del Órbigo. Hoy, desgraciadamente, el Órbigo no tiene truchas por la contaminación de las aguas, pero en aquel momento, en el siglo XVI y al menos hasta buena parte del siglo XIX, a los pies de la fortaleza había exquisitos barbos y exquisitas truchas que se pusieron en la mesa y en los manjares del que fuera Felipe II. La Torre del Caracol, que toma su nombre precisamente del espacio que hay a nuestros pies. Esta torre fue mandada a levantar por el quinto conde de Benavente, don Alfonso Pimentel, y de su mujer, doña Ana Herrera y de Velasco. Son los condes a los que Benavente debe gran parte de obras civiles y también religiosas. Son los mismos que mandan erigir el hospital de peregrinos que van a Santiago, el que hoy día conoce todo el mundo, y se conoció así en la época también, como el Hospital de la Piedad. Los escudos del conde y de su esposa, que están empotrados en la fachada del castillo, en este caso de la Torre del Caracol, son las mismas armas que podemos ver también en la fachada del Hospital de la Piedad. No son las únicas obras que hacen estos condes en Benavente. A ellos también se debe las bóvedas de la iglesia mayor de Santa María del Azogue, y allí también campean las armas de los Pimentel. Que la fortaleza fue poco a poco perdiendo esa condición defensiva militar y adquiriendo cada vez más una función residencial, una función áulica, palaciega, lo delata perfectamente la arquitectura que tenemos a nuestras espaldas. Esta Torre del Caracol ya no es una torre defensiva por sí misma, ya sus miradores, sus belvederes ponen de relieve que se ha convertido en una residencia, en un palacio, es decir, en la vivienda de los condes. Estos dos belvederes, estos dos miradores, estos dos grandes balcones apoyados en ménsulas que miran hacia la Vega del Órbigo, y desde donde se divisaba entonces el rico jardín que los condes tenían, como dicen las propias fuentes documentales, a 2 tiros de ballesta de la fortaleza, o a unos tiros de ballesta de la fortaleza. Fíjense también en la decoración de la cornisa. La cornisa de la Torre del Caracol está decorada con el motivo de veneras o de conchas. No es una casualidad, este es uno de los emblemas de los Pimentel. El escudo de los Pimentel tiene fajas horizontales y tiene también 5 conchas dispuestas al tresbolillo. Por lo tanto, la simbología de las conchas muy ligada a la familia y al escudo de los Pimentel. Y hablando de conchas, recordarles que la Casa de las Conchas, la famosa Casa de las Conchas en Salamanca, está también emparentada con los Pimentel. Fue precisamente una hija de los condes de Benavente la que entroncó en Salamanca y fue la propietaria de la Casa de las Conchas. Lo demás que vemos a nuestras espaldas son lo que ya comentábamos, los emblemas heráldicos que proclaman el linaje de la familia y que subrayan, por lo tanto,
la obra que el quinto conde, don Alfonso Pimentel, y su mujer, doña Ana Herrera de Velasco, hicieron en el castillo, fortaleza, palacio de la villa de Benavente. Pero toda esta magnificencia, todo este lujo, poco a poco se fue perdiendo. Ya en el siglo XVIII los condes cada vez visitan menos la villa. Sigue siendo sí una casa solariega, un palacio, pero ya en el que los condes habitan poco. Sin embargo, el principio del fin de esta fortaleza comienza en los primeros años del siglo XIX, 1808, Guerra de la Independencia, invasión de las tropas napoleónicas del territorio español. Aquí se va a librar una gran batalla en la Navidad de 1808 a 1809, que se conoce como la Carrera de Benavente. El general inglés Moore marcha con sus tropas a La Coruña para embarcarse hacia Inglaterra. Le siguen muy de cerca las tropas francesas. El propio Napoleón está al acecho. Los ingleses, antes de abandonar la fortaleza, han estado unos días en ella. El invierno es muy crudo, lluvias, frío, hielo. ¿Qué hacen las tropas inglesas? Esto lo dicen los propios cronistas ingleses. Arrancan de cuajo muebles, colgaduras, cortinas para calentarse dentro del castillo. Y eso va a provocar un gran incendio. La fortaleza, cuando es abandonada por los ingleses, estuvo ardiendo durante varios días. Los ingleses, los generales ingleses, cuentan que veían con gran estupor y sin poder hacer nada, sin poder parar a la soldadesca, como muchas obras de arte y como los propios techos labrados, moriscos, son pasto de las llamas. Cuando los ingleses marchan y cuando los franceses llegan y la fortaleza sigue ardiendo, toda esa magnificencia, como les decía, se ha perdido. Ahí comienza la ruina del castillo de Benavente. Pasarán los años del siglo XIX y el castillo se va a ir convirtiendo poco a poco en una ingente masa de muros en ruina. Incluso la piedra va a ser sacada por los propios vecinos de la villa para hacer sus casas. Era una cantera abierta al público. No solo eso, sabemos que los contratistas de las carreteras tomaban la piedra para hacer el firme de las calzadas. Poco a poco el castillo, los torreones, los muros, los lienzos fueron desapareciendo. Incluso un magnate norteamericano, Hearst, que ya en los años 20 del siglo pasado compró varias piezas ornamentales del castillo de Benavente, las embarcó y las llevó a Estados Unidos. Finalmente, tras una serie de avatares, la fortaleza fue comprada por el ayuntamiento de la ciudad a principios del siglo XX, pero el propio ayuntamiento de entonces, el ayuntamiento de hace 100 años, se dedicó a ir tirando el castillo con un objetivo: agrandar el Parque de la Mota, a pesar de que había alguna voz en la corporación de entonces que clamaba por lo que se estaba haciendo. El objetivo de aquella corporación era, como les digo, crear parque a expensas del castillo. Milagrosamente solo se salvó la Torre del Caracol, que fue declarada monumento nacional a principios de los años 30 del siglo pasado. El resto ya es historia contemporánea que conocen muchos vecinos de Benavente. Finales de los 60, de los años 60, principios de los 70, el castillo, lo que quedaba del castillo de Benavente, entre ellas la Torre del Caracol, fue acondicionada para Parador Nacional de Turismo, función que sigue desempeñando en la actualidad.